Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que se conecten. En esta oportunidad hablaremos sobre la fisiología del intestino grueso y microbiota intestinal. Generalmente cuando nosotros hablamos de intestino grueso solemos asociarlo a un órgano solo de eliminación, ¿no? Sin embargo, el intestino grueso es un órgano metabólicamente muy activo del cuerpo humano, no solo por las células que va a presentar, sino por la cantidad de microbiota que va a residir allí. Pero la pregunta es, ¿por qué el intestino grueso tiene un ambiente muy favorable para que esta microbiota pueda sobrevivir, pueda vivir ahí? Para poder entender esto y explicar, tenemos que analizar el marco anatómico del intestino grueso. El intestino grueso se va a dividir en 4 partes. La primera porción, que es el ciego, la segunda el colon, el tercero el recto y cuarta el canal anal. El colon, como ya ven, se va a subdividirse en 4 porciones, en un colon ascendente, transversos, descendente y sigmoide. Cada parte del intestino grueso va a cumplir una función particular y una función común, que es el de absorber agua y electrolitos. La porción del ciego, que es una pequeña porción, como se puede observar, va a marcar el inicio del intestino grueso, ya que acá se presenta la válvula ileocecal que va a unir el intestino delgado con el intestino grueso. Esta válvula ileocecal tiene una función importante, ya que va a evitar el reflujo intestinal, es decir, que es el reflujo que pasa al intestino grueso vuelva al intestino delgado. En el colon descendente, la característica principal es que acá va a marcar el inicio de la formación fecal. Y en el colon transverso, como se observa, es la porción más extensa del colon y tiene una angulación. Esa angulación, ¿qué permite? Permite que haya una mayor absorción de agua y electrolitos. A la vez que acá ya la materia fecal ya se va solidificando. En el colon descendente, después de que se haya comenzado el inicio, la solidificación, el colon descendente va a prepara ya para su posterior eliminación de la materia fecal. El colon sigmoide tiene una característica principal, ya que este va a funcionar como una reserva para la materia fecal, al igual que el recto, que sirve de almacenamiento. En el recto en el ano, vamos a tener 2 músculos externos e internos denominados músculos esfínter del ano. Estos músculos lo que hacen es regular la eliminación fecal. Regula la eliminación fecal a través de sus contracciones. Bien, pasamos con los rasgos anatómicos relevantes del intestino grueso. Como primera tenemos la tenia del colon, la segunda son las austras y la tercera, que es el apéndice epiploide. La tenia del colon, como se puede observar, son 3 bandas longitudinales de músculo liso. Esta tenia lo que ayuda, tiene una función para formar para la formación de las austras. Estas austras, el segundo rasgo son las austras. Estas austras son pequeñas plegaciones, como se pueden llegar a observar, que se van a formar a través de la contracción del músculo circular. ¿Para qué nos sirven estas austras? Estas austras lo que va a generar es que exista un mayor contacto con la mucosa y la materia fecal. Pero ¿para qué nos importa que haya un buen contacto entre la mucosa y la materia fecal? Ya que esto va a favorecer la absorción de agua y electrolitos. Apéndice epiploide. Las apéndices epiploides son estas pequeñas prolongaciones, como se puede observar, de adipocitos del peritoneo. Su función es desconocida, pero generalmente se le asocia con las funciones inmunes y antiinflamatorias. Seguimos. Motilidad y mecanismo regulatorio. Cuando hablamos de motilidad es movimiento, ¿cierto? Pero esta motilidad en el intestino grueso, ¿para qué nos sirve? Tiene la función principal de mezclar la materia intestinal para obtener una buena absorción, para obtener un buen contacto con la mucosa.
existen dos tipos de motilidad. La primera, que son las austraciones, o también conocido como movimientos por segmentación. La segunda, que son movimientos en masa. Las austraciones que va a dividir a los movimientos en austras. ¿Para qué? Para que la materia intestinal se mueva, se dirija lentamente a su eliminación, ¿no? Para poder poseer un buen contacto con la mucosa y así tener una mayor cantidad de absorción de agua y electrolitos. El siguiente, que es el movimiento en masa, que son contracciones peristálticas, movimientos en onda, que van a ocurrir en el colon ascendente o colon transverso. Este movimiento tiene la función principal de desplazar el contenido fecal para su posterior eliminación, es decir, tiene una función principal para la propulsión. Seguimos. La regulación nerviosa. El intestino grueso es regulado por 3 vías. El primero, que es el plexo mientérico de Auerbach, el segundo el reflejo colónico, el tercero el sistema autónomo. El plexo mientérico de Auerbach se va a encontrar en la capa muscular. Este plexo lo que va a hacer regula lo que es la intensidad y la frecuencia del movimiento a través de los movimientos que ya hemos explicado, por movimiento por segmentación, austraciones y movimientos en masa. Los reflejos colónicos importantes, como el reflejo gastrocólico o gastroduodenal cólico, se va a activar después de la distensión del estómago, es decir, después de haber consumido un alimento. Lo que hace es aumentar la absorción de agua y de electrolitos al distender el estómago para poder aprovechar el agua y el electrolitos. El tercero es el sistema autónomo. Como ya bien conocemos, existe dos, el simpático y el parasimpático, que son contrarios, ¿no? El parasimpático en este caso va a aumentar la motilidad y secreción en el moco, y el simpático lo que hace es su contrario, que va a disminuir la motilidad y el tono muscular. Muy bien. Ya que hemos hablado el ambiente de donde vive esta microbiota, ahora hablaremos propiamente sobre la microbiota intestinal. ¿Qué es esta microbiota intestinal? La microbiota intestinal es un conjunto de billones de bacterias, hongos y virus que van a coexistir en simbiosis con el huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que estas bacterias van a hacer un trabajo de más con nosotros, es decir, que ellos nos van a beneficiar tanto como nosotros las vamos a beneficiar a ellas. Bien, esta microbiota intestinal va a tener varios filums principales que van a primar en el intestino, como los firmicutes, los bacteroidetes, las actinobacterias, etc. Que en esta vez vamos a explicar sobre algunas bacterias importantes, ¿no? Como la Faecalibacterium prausnitzii, que va a sintetizar lo que es un metabolito muy importante, uno de los metabolitos muy importante, que es el butirato. Este butirato es un ácido graso de cadena corta, que va a regular la autofagia y a la vez que también tiene una función muy principal, que es la de ser fuente principal de energía para los colonocitos. Las bifidobacterias, que es un filum de las actinobacterias, que van a sintetizar uno de los metabolitos más importantes, que es el propionato y el acetato junto con el butirato, ¿no? Y el ácido linoleico. El propionato se va a sintetizar a través de carbohidratos no digeribles, es decir, como se produce a través de la fermentación de carbohidratos no digeribles como fibras, almidones, etc. El acetato va a funcionar como un tipo de marcador, ya que se va a encontrar en mayor cantidad en la microbiota intestinal, especialmente cuando hay un entorno intestinal saludable. El filón de actinobacterias, que es uno de los que también predominan en esta microbiota intestinal, va a favorecer el equilibrio, la homeostasis microbiana, es decir, que favorece que haya una mayor cantidad de bacterias
comensales, es decir, benéficas para nosotros. Los lactobacillus. Estas bacterias lo que hacen es fermentar la lactosa en lactato. ¿Para qué? Para poder regular lo que es el pH. Esta microbiota intestinal van a llegar, estas bacterias que residen en la microbiota intestinal llegan a sintetizar metabolitos gracias al proceso de fermentación bacteriana. ¿Cómo le podemos explicar esta fermentación bacteriana? Es decir, el alimento que va a ingresar por la boca pasa al estómago, posteriormente al intestino delgado. El intestino delgado se va a encargar de digerir todo lo que puede. En el caso hay alimentos que el intestino delgado no llega a digerir. Estos alimentos pasan al intestino grueso. En el intestino grueso se da lo que es la fermentación bacteriana gracias a las bacterias que presenta y posteriormente se da la síntesis de estos metabolitos que son los ácidos grasos. Esta fermentación bacteriana está regulada por un pH que es que está entre 5.5 y 7. Bien, hablemos sobre los probióticos y prebióticos. ¿Qué son estos? Los probióticos, a simple así de hablarlo, son las bacterias que se van a encontrar en la microbiota intestinal. ¿Y qué son los prebióticos? Es el alimento de estas bacterias. Es decir, estos prebióticos son alimentos no digeribles, como ya les mencioné, no digeribles por el intestino delgado, pero sí por el intestino grueso. Esto se puede consumir por los alimentos. Por ejemplo, la inulina del plátano no se llega a digerir en el intestino delgado, pero cuando esto pasa al intestino grueso, se realiza la fermentación bacteriana por las bacterias, ¿no? Y así sintetizar lo que son los ácidos grasos de cadena corta. Estos probióticos son las bacterias que son parte de la microbiota intestinal. Estos probióticos se pueden encontrar de manera natural o también se pueden administrar. ¿Cómo lo encontramos de manera natural? En los yogur, en los kefir que están de moda en estos años y por vía de administración a través de fármacos, ¿no? De fármacos. Bien, estos dos probióticos y prebióticos funcionan de manera paralela, funcionan juntamente equilibrando lo que es la microbiota intestinal para tener una mejor función de ella, ya que al tener probióticos vamos a tener las bacterias, la vamos a aumentar de bacterias, pero estas no van a funcionar sin alimento, por lo tanto los prebióticos son los alimentos de ella, es decir que estas bacterias se van a alimentar de estos prebióticos y van a sintetizar una mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta que tienen una función principal que ya lo vamos a explicar. Los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos son como el propionato, el acetato y el butirato. Estos tres son principales, no debemos olvidar. Son muy principales ya que van a tener una función muy principal tanto en el sistema inmune y en la regulación de la microbiota intestinal. Si bien es cierto que el acetato es el ácido graso que se va a encontrar en mayor cantidad, el butirato es el más importante. Bien. Estos ácidos grasos de cadena corta van a tener tipos de transportadores especiales como el SMCT1, que es el monocarboxilato acoplado a sodio, y el MCT1 y el MCT4, que es el monocarboxilato acoplado a hidrógenos, que son dependientes del pH. Bien, estos ácidos grasos, su función lo vamos a entender más adelante, ya que lo vamos a explicar de manera más explícita de cómo estos funcionan y para qué sirven. Sin embargo, vamos a explicar algunas funciones de los principales ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Como es el propionato, el acetato y el butirato. El propionato, lo que realiza es que tiene propiedades antiinflamatorias y regula la adipogénesis, es decir, que va a regular el tejido adipositario. El acetato, que reduce la señal de serotonina al inhibir el receptor específico de 5-HT3B. El butirato
mejora la permeabilidad y el efecto antiinflamatorio intestinal. Bien, seguimos. En esta imagen, que lo vamos a explicar más adelante, porque esta imagen lo que indica es que el intestino grueso no solo tiene una función en tanto de eliminar o solo en el intestino grueso, ¿no? En su ambiente, sino que también el intestino grueso tiene conexión con el sistema nervioso central y a la vez tiene una función inmune muy principal. Bien, en este cuadro se puede observar lo que son las bacterias benéficas, bacterias comensales que nos ayudan, que hacen simbiosis con nosotros. Bien, los mecanismos de alimentación cruzada. Este mecanismo de alimentación cruzada se puede explicar con un gráfico. Va a existir bacterias, como ya lo dije, va a pasar alimentos que no han sido digeridos por el intestino delgado, van a pasar alimentos y algunas bacterias sí lo van a poder digerir, pero otras bacterias no la pueden digerir. Entonces, estas bacterias que no llegan a digerirlas se van a alimentar de los metabolitos secretados por las bacterias. Es decir, si esta bacteria llega a realiza la fermentación bacteriana y sintetiza, por ejemplo, el butirato, esta bacteria se va a alimentar de ese ácido graso. Ese es el mecanismo de alimentación cruzada de una forma más simple de explicarlo. Se va a usar carbohidratos complejos que son indigeribles por el intestino delgado y, como ya lo expliqué, como la producción de butirato. El impacto de la dieta. ¿Qué tiene que ver el impacto de la dieta? Mucho, porque si nosotros consumimos una dieta harta en grasa, harta en cosas que no nos van a llegar a servir, no se va a llegar a sintetizar los ácidos grasos de cadena corta de manera adecuada, por lo que va a generar inflamaciones, sobrepeso, etc. Si nosotros llegamos a digerir o consumir dietas ricas en fibra, lo que vamos a hacer es que estas bacterias de la microbiota intestinal lleguen a realizar una fermentación bacteriana y a sintetizar más ácidos de cadena corta, que son muy beneficiosos para nosotros, para mantener el equilibrio en el sistema inmune y regulación en el intestino grueso. Bien, ahora explicando todo lo que ya hemos entendido, vamos a explicar sobre la interacción de la microbiota y el sistema inmune. Bien, como sabemos, en el intestino grueso vamos a encontrar una mucosa intestinal, que es considerado como el mayor órgano inmunológico. ¿Por qué? Porque acá van a residir más del 70% de células inmunes. Esta mucosa intestinal se le va a denominar GAL, que es el tejido linfático asociado al intestino. Este GAL está compuesto por placas de Peyer, linfocitos intraepiteliales, células dendríticas y linfocitos B y T, que van a tener funciones principales, como que la es de reconocer la microbiota e inducir a su tolerancia, defender frente a patógenos y mantener íntegra la barrera intestinal. Pues, ¿cómo se da esto? Primero vamos a comenzar con la barrera física que se va a presentar acá, que es la luz intestinal que va a poseer al moco. Este moco se va a dividir en dos capas, en una capa externa y una capa interna. La capa externa, como se puede observar, está cargada de microbiota, cargada de bacterias. La capa interna es casi estéril. Y para poder mantener el equilibrio, el GAL que se encuentra en la lámina propia del intestino grueso, necesita saber qué es lo que está pasando en esta mucosa. Y a través de células dendríticas, por pseudópodos, atraviesan la barrera epitelial sin malograrla y llegan a captar estas bacterias gracias a los receptores que van a poseer, que son los receptores tipo TOL. Vamos a ver tres casos. En el primero, ¿qué pasa si estas células dendríticas llegan a captar una bacteria comensal, es decir, una bacteria benéfica para nosotros? Estas células dendríticas llevan la información a través de sus receptores y las detectan, las captan, las reconocen como bacterias comensales, y por lo que estas bacterias comensales llegan a sintetizar ácidos grasos de cadena corta.
como el butirato. Este ácido graso de cadena corta lo que realiza es induce a los linfocitos T vírgenes a convertirse en linfocitos T receptores. Estos linfocitos T receptores lo que hacen es sintetizar interleucina 10. Esta interleucina es una citoquina antiinflamatoria, es decir, que no va a generar inflamación, ya que se ha reconocido que es una bacteria comensal. Esta interleucina, como se les conoce a las citoquinas, que son proteínas mensajeras, esta interleucina 10 manda señales al sistema inmune y le dice: calma, todo tranquilo, el intestino grueso no está siendo atacado, es una bacteria comensal, ¿no? Pero ¿qué sucede si una bacteria patógena llega a pasar esta barrera física del moco y llega a tener contacto con la barrera epitelial? Las células epiteliales también van a poseer receptores tipo TOL que van a captar a estas bacterias patógenas y van a activar una ruta inflamatoria, activando el factor nuclear, el NF-κB. Este factor nuclear viaja al núcleo y activa a las células epiteliales para sintetizar lo que es interleucina 8. Esta interleucina 8 tiene la función de atraer a las células inmunes a través del torrente sanguíneo hasta el intestino grueso. Estas células inmunes, activándose así la respuesta inmune. Como bien sabemos, la primera respuesta que va a llegar a actuar es la respuesta innata a través de los neutrófilos, monocitos, etc. Pero ¿qué sucede si hay una bacteria que sigue persistiendo? Hay una mayor cantidad de bacterias. Las células dendríticas van a llegar a viajar al folículo linfoide y van a activar al linfocito TH17, que es la más importante. Estos linfocitos van a sintetizar lo que es interleucina 17 y interleucina 22. Estas interleucinas van a funcionar como gasolina al fuego, es decir, van a prender más, exacto. O sea, en este caso van a atraer una inmensa cantidad de neutrófilos y monocitos para poder fagocitar estas bacterias y así eliminarlas. Paralelamente, estas células dendríticas van a activar a los linfocitos B para convertirlos en plasmocitos, y estos plasmocitos van a sintetizar lo que es la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A va a viajar al moco y va a neutralizar lo que es a las bacterias patógenas, envolviéndolas, pero sin activar el complejo de complemento y así evitar la inflamación. Como se sabe, estos neutrófilos al momento de atacar también van a dañar el tejido epitelial, por lo que al sintetizar inmunoglobulina A va a menorar en gran cantidad este daño. Bien, seguimos con la otra barrera, que es la modulación microbiana de la barrera epitelial. Estas bacterias, como ya lo mencioné, las bacterias comensales, bacterias benéficas, van a producir metabolitos. Esos metabolitos son el acetato, el butirato y el propionato, que no debemos olvidar, son muy importantes. Esto lo que hacen en la barrera epitelial es unirse al tejido epitelial y van a ser captados a través de sus receptores, y lo que van a realizar es aumentar la expresión de proteínas de uniones que van a presentar este tejido epitelial, como la claudina o las ocludinas. Estas proteínas van a funcionar como cemento, ya que van a pegar al tejido epitelial y evitar que las toxinas o bacterias patógenas lleguen al torrente sanguíneo, regulando así lo que es la permeabilidad intestinal. Muy bien. Homeostasis y disbiosis. Cuando hablamos de homeostasis, bien nos referimos a equilibrio. Pero, ¿qué significa homeostasis en el intestino grueso? Es mantener el equilibrio tanto en la microbiota intestinal, con el sistema inmune y con la barrera epitelial. La disbiosis es todo lo contrario. La disbiosis es la alteración de la microbiota, ya sea porque hay una mayor cantidad de bacterias patógenas
que van a inducir a esta alteración de microbiota. Esto puede derivarse por diferentes factores, como los antibióticos, las dietas inadecuadas y el estrés crónico, generando consecuencias como inflamación de bajo grado, ya que van a permitir y aumentar la permeabilidad intestinal, generando un paso de toxinas al torrente sanguíneo, una mayor susceptibilidad a infecciones, justamente por esa permeabilidad intestinal, ya que ya que esas toxinas van a generar daño en el torrente sanguíneo. Alteración del metabolismo energético. Eso tiene que ver con las dietas inadecuadas, ya que al no consumir una dieta inadecuada vamos a aumentar calorías y vamos a modificar esa sensibilidad a la insulina, ya que no va a haber una adecuada síntesis de ácidos grasos de cadena corta. Bien, explicaremos sobre la importancia entre el equilibrio de firmicutes y bacteroidetes. Estos phylum, ¿qué son estos? Son bacterias comensales benéficas para nosotros, son phylums que van a predominar en la microbiota intestinal, como los firmicutes y bacteroidetes. Estos son probióticos. Estos se llegan a administrar o también se pueden consumir de manera natural, como ya lo expliqué anteriormente. Los firmicutes son bacterias gram positivas, como los lactobacillus o Clostridium. ¿Qué hacen estos? Van a degradar carbohidratos complejos que no han sido degradados en el intestino delgado para poder extraer energía de su fibra y así producir ácidos grasos de cadena corta. Los bacteroidetes son bacterias gram negativas, como las bacteroides y la prebotella. Estos van a procesar polisacáridos vegetales y van a sintetizar proteínas. Pero lo que importa acá es por qué nos importa tanto su equilibrio, ya que al tener el equilibrio entre bacteroidetes y firmicutes vamos a tener una cantidad adecuada de producción de ácidos grasos. Estos ácidos grasos regulan lo que es el tono inflamatorio, la función epitelial, la sensibilidad a la insulina y el gasto energético, como ya lo expliqué, para poder mantener el equilibrio, la homeostasis entre la microbiota intestinal, ¿no? Y no generar una disbiosis. Muy bien. Por último, vamos a tener el eje intestino-cerebro-intestinal. Cuando tenemos una alteración en el intestino grueso, eso no solo se va a quedar en el intestino grueso, sino que también va a trascender repercute directamente al cerebro. Eso se explica a través del eje intestino-cerebro. Este eje intestino-cerebro es una vía de comunicación bilateral, es decir, que hay una comunicación entre el intestino y el cerebro y el intestino. El cerebro no solo va a controlar lo que es el intestino, sino que también el intestino modifica algunas áreas del cerebro, como el área del estrés, de la cognición, del horario de sueño, etc. ¿Cómo se activa eso? ¿Cómo funciona? Vamos a tener dos mecanismos, una vía nerviosa y un mecanismo químico. La vía nerviosa se va a activar, tiene función principal por el nervio vago, que va a funcionar como un cable de información desde desde el intestino grueso al cerebro y del cerebro al intestino. Este nervio vago se activa a través de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a activar neuronas enteroendocrinas, van a activar neuronas sensitivas que van a mandar señales al nervio vago que van a llegar a áreas del cerebrales como el estrés, el estado de ánimo y el horario de sueño, modificándolas. Es decir, si nosotros llegamos a tener una microbiota alterada o llegamos a tener disbiosis, se va a ver afectado. Vamos a tener estrés, demasiado estrés. Vamos a tener horarios de sueños, no vamos a poder dormir bien y no vamos a poder aprender de una manera adecuada. La segunda vía es la vía química que se da por neurotransmisores de origen bacteriano, como el GABA, la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, etc. Estos neurotransmisores, si bien no van a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, van a mandar señales sensitivas al nervio vago, también al nervio vago, y estas van a llegar a directamente a áreas cerebrales como el áreas cerebrales como el cognitivo, también
sobre la conducta y el horario de sueño, como lo vuelvo a mencionar. Estos neurotransmisores llegan ahí y la van a regular. Es decir, si nosotros llegamos a tener una homeostasis, un equilibrio en la microbiota intestinal, vamos a tener una mejor plasticidad neuronal, es decir, vamos a poder captar mejor toda la información. Al igual que esto regula los horarios de sueño, es decir, vamos a poder dormir nuestras horas adecuadas y posteriormente realizar las actividades que realizamos comúnmente y tener una buena conducta, estar felices y tener una buena conducta para poder realizar nuestras funciones de manera adecuada, ¿no? Y con eso terminamos. Por lo que se le considera también al intestino grueso el segundo cerebro, como ya han visto todas las funciones que cumple, no solo pensar que el intestino grueso es un órgano de desecho, sino que cumple muchas funciones como en el sistema inmune, en la regulación, regulando ejes cerebrales, etcétera. Muchas gracias.